nuestros amigos Buenas noches. que están presentes, que están en estos momentos escuchándonos y toda persona que va a escucharnos y vernos en diferido. Bienvenidos a nuestro grupo. Hoy vamos a tener un tema donde vamos a hablar del remanente, el remanente del pueblo de Dios. Bien, entonces, antes de empezar, tenemos que saber lo que es un remanente. Y el remanente es lo que queda de un grupo. Esto es una definición de bolsillo, lo que les estoy dando. Lo que queda de un grupo, sí, pero si nosotros vamos desde el punto de vista bíblico, el remanente, ¿qué vendría siendo? Dios está formando un pueblo con todos los seres humanos de diferentes naciones, razas, lenguas y religiones. Importante esto. Entonces, la Biblia identifica a este pueblo como un remanente. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús regrese por segunda vez a esta tierra, vendrá a salvar a este pueblo y nadie más. Yo le hago la pregunta, ¿usted quiere ser salvo? Obvio. Es una respuesta que yo creo que todos tenemos, queremos decir que sí. Todos queremos ser salvos. Entonces, fíjate, ¿cuál es el objetivo de este tema hoy? Es brindarle una información necesaria para que usted tome una decisión seria en esta vida. El enemigo, el enemigo de Dios y de su pueblo, está haciendo hasta lo imposible para evitar que el remanente sea formado, está generando una serie de conflictos entre el enemigo y Dios. ¿Ok? Está generando una serie de conflictos para que no se pueda formar ese remanente. Entonces, vamos a ir y vamos a un poco atrás al Antiguo Testamento, donde hablamos de el remanente entre las naciones. Vamos a ir a una cita que está en Éxodo 19, 5, 6. Éxodo 19, Éxodo 19, 5, 6. Éxodo 19, 5 y 6 5, dice 6. así. Correcto. Dice, ahora pues, si dieres oído mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino santo de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Miren, con esto que acabo de decir, yo puedo decir hasta aquí llegó el tema, porque ahí lo dice todo. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Señor? Nuestro Señor está haciendo una selección de personas y esto no es discriminación, porque el Señor no es un ser discriminatorio, es un ser que sabe cómo son las cosas y quiere tener un pueblo aparte. Entonces, mira, si nosotros vamos atrás y miramos cuando los hermanos de José en Egipto se convirtieron en un pueblo grande, pero era un pueblo esclavizado. Cuando escaparon de Egipto, entraron en una relación de pacto con Dios, como lo había hecho en el pasado
Abraham, Isaac y Jacob. Bien, de hecho, el pacto con Israel en Sinaí cumplía la promesa que Dios había hecho a los patriarcas de que su simiente llegaría a ser una gran nación. Ahora, sin embargo, las promesas se extendían a toda nación, a diferencia del pasado, en que las promesas se dirigían solamente a un grupo familiar o unas cuantas personas. Dice Éxodo, ahora pues, si dieres oído mi voz, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Quiere que les diga algo? Todavía nosotros no estamos conscientes de ese pedido que nos hizo el Señor, porque este es un pedido a futuro, esto no fue nada más para el pueblo de Israel, esto es una petición para el 11 de diciembre del 2024, para todo el grupo de personas que nos está escuchando, nos está viendo. Esto tiene vigencia y la va a tener, y mañana también la va a tener, mañana 12 también la va a tener, y todo el futuro lo va a tener. Entonces, la Biblia coloca a Israel en un lugar prominente. La historia de este pueblo es el centro del Antiguo Testamento y aún de buena parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, la nación misma fue siempre una entidad de menor cuantía en el cercano oriente. Cuando los hebreos se instalaron en el antiguo Medio Oriente, ya habían surgido y caído unas decenas de dinastías egipcias. Para la época en que la nación hebrea nace, la gran pirámide de Egipto ya tenía casi 1000 años de edad. Entonces, por otro lado, el territorio de Israel ocupaba un sector relativamente despoblado en comparación con los imperios que lo rodeaban, como Babilonia y Egipto. Geográficamente, Israel era pequeño en relación con las grandes potencias que lo estaban rodeando en el mundo antiguo. Así lo muestran estos mapas que están en la Biblia, que son los mapas de, de los países antiguos en que estaban, ¿no? Asiria, Babilonia, Persia y hasta Egipto, porque Egipto estaba en su apogeo. Es más, tuvieron imperios mucho más vastos de los que los judíos jamás llegaron a controlar. Bien, entonces, excluido un siglo en que bajo la monarquía de David y Salomón, Israel fue una fuerza regional digna de consideración. La nación hebrea nunca constituyó un gran poder militar, a lo más que era un simple poder local, capaz de subyugar a las naciones que lo rodeaban y por poco tiempo, por un tiempo, digamos, mantener en jaque a Egipto. Acuérdense que los judíos eran ganaderos, eran pastores, ¿no? No eran hombres de guerra. Hasta el momento no eran hombres de guerra. Entonces, en muchas ocasiones, la nación escogida por Dios como su remanente fue invadida y saqueada por los egipcios, por los asirios, por los babilonios, por los persas, por los griegos y finalmente por los chicos malos, los romanos. Ah, ese gobierno terrible los invadieron también. Ante todo esto debe usted hacerse la pregunta, entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios escoge al pueblo judío como el remanente de su época? Oiga, pero es una gran pregunta. ¿Por qué escogen a un pueblo que militarmente no estaba en condiciones?
¿Por qué escoge? ¿Por qué lo escoge? Ya lo habíamos dicho, es lógico pensar que la importancia de Israel no se basa en su tamaño de población o destreza militar. Lo que hizo Israel el centro de la Biblia fue su religión, su gobierno teocrático. Eso fue lo que hizo poderoso a Israel. Solo Israel en esa época se adhirió el bien, si bien esporádicamente, a la fe original que lo unía con Abraham, Noé y Adán. En lo colectivo, permaneció como la única avanzada del conocimiento de Dios durante esa época, en que la verdadera religión de la humanidad se vio ahogada por una explosión de paganismo e idolatría que cubrió el mundo con los escombros de la superstición y las falsas enseñanzas. En este sentido, Israel era un remanente de las naciones, un residuo en un mundo que no conocía al Dios verdadero, ni su doctrina, ni mantenía una relación con él. Interesante, ¿no? Bueno, entonces mire, vamos a mirar el remanente en medio de un mundo pagano. El papel de Israel como remanente poseedor de la verdad presente en su tiempo en medio de las naciones de aquella época se destaca con su mayor claridad cuando se compara su fe con el paganismo que lo rodeaba. Entonces, desde el Nilo hasta el Éufrates, las naciones adoraban una gran cantidad de dioses y diosas que se manifestaban en la naturaleza. En la tormenta estaba el dios de la tormenta. En la tormenta estaba el dios del trueno, el dios del rayo. Eh, Cuando había sol, estaba el dios sol. Los dioses eran descritos con atributos humanos, que eran, los dioses tenían venganza, los dioses tenían celo, los dioses tenían inconsecuencia, tenían pasión y tenían violencia, a diferencia del solo Dios verdadero, que es un Dios de paciencia. Entonces, se peleaban entre sí, se violaban entre sí, terrible. Fue en medio de ese politeísmo que surgió una pequeña nación de esclavos refugiados sin tierra propia, peregrinos sin patria que proclamaban una de las ideas más radicales de la antigüedad. Oye Israel, Jehová es Dios, Jehová es uno. Esta idea no era nueva, pues el monoteísmo y la adoración exclusiva de Jehová había sido parte de la religión original. Bien, entonces fíjate, la fe de Adán, la fe de Eva, la fe de Abel, la fe de Matusalén, la fe de Enoch y la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, los judíos adoraban a un solo Dios. Ellos adoraban a un solo Dios, el creador, porque el creador es el único, es el Dios único, es el Dios único, el ser que desde el principio ha sido adorado. Esta verdad se había perdido entre el politeísmo del antiguo Medio Oriente, pero los hebreos, un remanente, se aferraba a un solo Dios. Jehová no estaba creando algo nuevo e innovador. Simplemente se estaba adhiriendo a una nueva, digamos, a una nueva forma de adoración. Entonces, de este modo, al adorar un solo Dios, Jehová no estaba creando una religión más. Ya él la tenía. Amén. Entonces, miren,
Otra costumbre del pasado era confundir a Dios con la naturaleza porque la nación hebrea no identificaba a Dios como parte de su creación. Ellos consideraban que la creación era un producto de Dios y no era portadora ni poseedora de las cualidades individuales de Dios, como lo hiciera Adán y Eva. Ellos aprendieron a conocerlo como el creador y lo adoraban como tal, recobrando así las verdades originales que Dios había revelado a la humanidad. Otra costumbre de las naciones de la época era la idolatría. Los vecinos de Israel habían labrado ejércitos de ídolos, de dioses de madera y de piedra para representar las deidades a las cuales servían. Ellos se inclinaban a orar y a ofrecer sacrificios ante estatuas de oro, de toros, de chivos, de ranas y aún de seres humanos. Adorar ídolos es una separación del verdadero Dios. Adorar ídolos es una separación del verdadero Dios. Entonces, al rechazar la idolatría, Israel no hizo otra cosa que restaurar el culto de Dios, del culto verdadero, ¿no? Como se lo había practicado antes que fuese transformando en una mentira, como dice San Pablo. Dios le dijo a Adán que iba a tener el dominio sobre los peces del mar, sobre las aves, en los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Eso lo dice Génesis 1, eso no lo estoy inventando yo, eso lo dice Génesis 1. Entonces, no tenía que inclinarse ante ellos y adorarlos. La idolatría surgió después del pecado cuando los hombres se apartaron del verdadero Dios. Miren algo, en el antiguo Medio Oriente se hallaba también saturado de magia, de adivinación, de astrología, prácticas que se usaban con un solo propósito religioso, político y militar. Para discernir el futuro, los sacerdotes paganos estudiaban el hígado de las ovejas y de otros animales para predecir el futuro. Se usaba la configuración del humo cuando salía y depende para dónde cogía el humo, así iba a estar el destino. Es más, el aceite, al ser derramado con el agua y la trayectoria de las flechas cuando eran disparadas, ellos seguían todo eso. Es más, no seas hallado ni en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreros, ni sortilegios, ni hechiceros, ni encantador, ni adivino, ni magos, ni quien consulte a los muertos. Porque estas naciones vas a heredar a agoreros y adivinos, escuchan, más a ti no está permitido Jehová tu Dios. Miren algo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ellos hicieron mucha amistad con la gente de ahí de Egipto y ellos heredaron esa mala costumbre de estar adorando dioses paganos, hechiceros, leyendo el cigarrillo, leyendo el tabaco, leyendo el café, en fin, una cantidad de cosas que usaban, ¿no? Entonces, mira, Adán y Eva no tuvieron que estudiar el hígado, ni tuvieron que aprender para dónde iba el humo. Ellos de viva voz sabían todo. ¿Por qué? Porque Dios tenía una conexión con ellos y ellos no tenían que recurrir a ningún otro Dios. Noé, Noé no leyó las estrellas para saber cómo construir el arca. Dios simplemente
se sentó con él, conversaron y hablaron, mira, estos son los planos, aquí hay que echarle tanto de esto, vamos a ponerle madera de tal y vamos a echarle brea de tal forma, vamos a ponerle dos estabilizadores a los lados para que el embate de las aguas lleve a curso correcto el arca. Y Noé no tuvo necesidad de, de recurrir a ningún brujo o una persona que lea el tabaco o nada de eso. Entonces, mira, de esta manera, Israel no estaba inventando nada nuevo al rechazar la magia, la adivinación, la hechicería de las naciones que le rodeaban. Israel estaba aferrándose a las verdades que originaron en el Edén. La religión de los judíos era una recuperación de las verdades antiguas. Y este acto de aferrarse a estas verdades lo que hacía que ellos fueran un pueblo remanente. Y les cuento algo, mis queridos. Resulta que Dios en estos momentos tiene su pueblo remanente. Hoy, 11 de diciembre del 2024, Dios tiene un remanente en su tierra, aquí en su tierra. Entonces, mira, Dios deja en clara que existen muchos rediles o muchas iglesias. Ojo con lo que voy a decir. Existen muchos rediles y muchas iglesias, pero solo una es el rebaño de Dios. ¿Ves tal cantidad de iglesias los domingos abiertas? Perdone que sea tan franco, pero yo estoy aquí para decir la verdad. No estoy aquí para estarle dorando la píldora a las personas como siempre lo han hecho. Miren algo. También se dice que algunas de sus ovejas permanecen en otras iglesias. Sí es cierto, pero escuchará muy pronto la voz del pastor y los traerá a su redil verdadero. Entonces, actualmente las ovejas sinceras que no están en el redil de Cristo se van a unir. Nosotros no podemos atacar a nadie porque todas esas personas que están en otros rediles han sido engañadas. El mensaje de la salvación, ¿en qué consiste? Consiste en colocar dentro del redil a los hijos de Dios que deben entrar al redil. Definitivamente Dios tiene su pueblo. En realidad Dios siempre tuvo un pueblo fiel a través de todas las edades. Miren algo. ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios? La Biblia no señala el nombre que describe a la iglesia de Dios. Ojo aquí. La Biblia no señala el nombre que describe a la iglesia de Dios en los últimos días. Por supuesto, veamos estas características a través de una fascinante profecía de Apocalipsis, que está en Apocalipsis 12:1, que voy a leerlo porque necesito leer esta cita. Usted allá en su casa, pues, terminará de leerla. Apocalipsis 12:1. Mira lo que nos dice. En el nombre de Jesús les digo esto. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Clarito está. Entonces, esta mujer es una iglesia, sería una iglesia cristiana que estaría vestida del sol, que es Cristo Jesús. Y sería una iglesia bíblica, porque la luna representa a la Biblia, donde se encuentra reflejada la luz de Cristo. Sería victoriosa. La corona es símbolo de una iglesia triunfante, una iglesia apostólica, ya que tiene 12 estrellas, que equivale a los 12 apóstoles. La iglesia sería universal. ¿Por qué? Porque predicaría el mensaje eterno en todo el mundo.
guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, y esto lo veremos en Apocalipsis 19:10. Te lo voy a leer. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y el de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Miren algo, esta iglesia predicará un mensaje especial, el mensaje de los tres ángeles, que está en Apocalipsis 14, del 6 al 12. Apocalipsis 14, del 6 al 12, con el cual debe amonestar al mundo y desenmascarar las artimañas del enemigo y rescatar a muchas personas para el reino de Dios. El Señor no ha venido, no, el Señor no ha venido con un mensaje nuevo, no, el mismo mensaje de siempre ha tenido Él. Por eso es que el enemigo trata de confundirnos, creando cientos de iglesias para confundirnos. Por eso muchas personas se preguntan, pero ¿por qué tanta iglesia? La iglesia del camino, la iglesia del camino real, la iglesia de los discípulos, la iglesia tal cosa, en fin. Solamente hay una sola iglesia, por favor. La iglesia que es de Dios y la iglesia que no es de Dios. Así de sencillo. Entonces, mira, el principal motivo de su mensaje debe ser la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe ser adventista, porque anuncia el advenimiento de Cristo. Apocalipsis 14:7, ¿qué nos dice? Le repito, Apocalipsis 14:7, ¿qué nos dice? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mi hermano querido, yo no quiero meterle miedo a nadie. Simplemente está en la Biblia. Simplemente esto está en la Biblia. Mira, el cuarto, eso significa que el mensaje en la hora del advenimiento debe poner énfasis en el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, que ordena guardar el día sábado como día de Dios, día de Dios. Debe ser adventista, tiene que ser del séptimo día y por lo tanto la iglesia de Dios en la hora del advenimiento queda identificado, se trata de la iglesia adventista del séptimo día. A esta altura de nuestro estudio de la Biblia, no nos queda más que reconocer con el debido respeto que nos merecen las demás denominaciones religiosas que la iglesia adventista del séptimo día es la única iglesia que reúne todas las características del pueblo de Dios en este tiempo final y que le ha hecho depositaria de las verdades eternas y que ninguna otra lo está enseñando. Me duele, me duele decir todo esto, porque yo sé que tengo amigos en otras denominaciones y son amigos que son fieles al Señor, pero la verdad es otra. El enemigo trata de confundirlos, porque la verdadera iglesia de Dios proclama su segunda venida. Por eso se llama Iglesia Adventista del séptimo día. Mi hermano querido, amigo que me estás escuchando, en este día yo no he querido dañar tu, tu conciencia. No, no es la idea. Pero sí para que investigues más y no te dejes engañar. No te dejes engañar por tus líderes. Investiga, averigua, escudriña. No comas fácilmente. No recibas todo fácil, todo mascado. Hay que investigar, porque el pueblo de Dios es un pueblo que lee,
Es un pueblo que estudia y es un pueblo que le sirve al Creador. Dios te guarde, Dios te bendiga en este día. Oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu santo nombre. La honra, la gloria sean para ti. Dios Todopoderoso. Aquí en el chat hay un grupo de hijos tuyos. Incluso más adelante también van a ver este mensaje. Pero que sea un mensaje, Señor, que haya sido dado en tu nombre, Señor. Por favor, en tu nombre. Te lo estamos agradeciendo y pidiendo en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Amén.